buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta hora, precioso Dios. Te exaltamos y glorificamos tu nombre siempre, mi Dios. Declaramos tu señorío en nuestras vidas, mi Dios, en nuestras casas. El precioso Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros para, Señor, que mis labios puedan hablar tu palabra y que esa palabra penetre en nuestras vidas y podamos siempre ejecutar, vivir lo que dice la santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. El tema del título que les voy a impartir hoy es la fe en Dios es lo que te va a sostener. Y estaremos leyendo en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le busca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Este relato nos habla de algo muy poderoso en la vida del cristiano como es la fe. Quiero referirme por ahora al versículo 7 de lo que acabamos de oír. Y nos habla de Noé. Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que iban a suceder, dice así la palabra, él obedeció a nuestro Señor con temor. Ese temor que aparece ahí no es miedo. Ese temor tiene que ver con reverencia, tiene que ver con querer siempre agradar a Dios. Por eso él, con obediencia y agrado, se comportó delante del Señor en cuanto a lo que Dios esperaba de él. Hoy, el que no obra en fe se condena. No lo condeno yo. Se condena automáticamente la propia persona, porque la Biblia nos habla de lo importante que es tener fe. Se condenaría como lo hicieron todas aquellas personas del entorno de Noé, de los tiempos de Noé. Noé se determinó en fe, y en esa fe se salvó él y salvó a su casa, salvó a su familia. Entendamos algo y quiero que lo mantengas, que mantengas ese pensamiento continuamente. Entendamos siempre que la fe es Jesucristo. Jesucristo es la fe. Y debemos conocer de fe, pero de la verdadera fe. Porque hoy las personas
creen, tienen fe en cualquier cosa y no en Dios. Hay gente que le tiene más fe al alcohol que a la sangre de Cristo. Hay gente que le tiene más fe a un médico, a un político, a cualquier cosa y no a Dios. Porque sencillamente el que no conoce a Cristo no conoce la fe. Es necesario conocer de Cristo para poder conocer la fe, para experimentar la fe. En esta porción bíblica que oímos para comenzar, el versículo 1 nos habla de certeza y seguridad, convicción, convencimiento. Porque certeza es tener esa seguridad y convicción es estar convencido de algo que así yo no lo vea con mis ojos naturales, se gesta en lo espiritual. Y eso es la realidad en la que yo debo vivir. Y eso es fe, es creer por encima de todas las cosas. El versículo 3 dice que sin fe yo no voy a entender, que yo necesito tener fe para poder entender que todo fue constituido por la palabra de Dios, que lo que se ve fue producto de lo que no se veía. Pero eso me viene a mí por fe, o sea, eso lo entiendo es por fe. El versículo 6 nos habla de que es imposible agradar a nuestro Señor si yo no tengo fe. Es imposible que pueda hacer las cosas correctamente si yo no conozco a Cristo. Sencillo, eso es lo que la palabra nos está refiriendo. Y entonces todo el que se acerca a Dios tiene que creer que en Él hay ese poder que nos ofrece la palabra y que somos galardonados por creer. Hay un galardón para todo aquel que tiene fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, si no conocemos a Cristo. Este capítulo 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Y ahí encontramos nosotros desde Abel, luego Enoc, a Noé, encontramos también a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. Todos estos hombres tuvieron que construir hacia adelante, no tenían un referente hacia atrás. No había nada escrito hacia atrás. Por lo tanto, ellos oían y hacían. Ellos oían y obedecían. Oían y agradaban a Dios. Hoy pudiera una persona decir, sí, pero a ellos les hablaba Dios. A nosotros también nos habla Dios hoy por su palabra. ¿Cuánto tú oyes de Dios por leer en la palabra? ¿Cuánto tú obedeces lo que Dios te habla en la palabra? ¿Cuánto vives la palabra? En este mismo capítulo 11 encontramos que la justicia viene por la fe. Entonces, vamos a decidirnos a fortalecernos en fe como gente justa en Dios. El capítulo 5 de Segunda de Corintios dice el apóstol Pablo en el versículo 7 que andamos por fe, no por vista. La realidad del apóstol Pablo es andar en fe. Muchos creen hoy que andar en fe es una fantasía, pero debe ser la realidad del cristiano. La fe es puesta en nosotros, primero, según 1 Corintios 12, es un don que Dios pone en ti. Sin que tú hagas nada, Dios lo coloca. Pero también es un fruto, Gálatas 5:22. Y ese fruto
es lo que nosotros desarrollamos con el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que hay una parte que Dios hace en ti, en fe, y hay una parte que haces tú, desarrollando ese fruto. Gloria a Dios cuando logramos entender que la fe es Jesucristo. Quiero hablarles de un hombre que tuvo una fe persistente, y ese hombre es Noé. Noé tuvo que luchar contra la corriente en medio de una cultura antidios. Noé iba para adelante y todos los demás venían para atrás. Noé iba a un lado y todos los demás venían al otro lado. Difícil lo que tuvo que soportar Noé. Nadar, remar, es difícil. Pero contra la corriente, más difícil aún. Pero contra el pensamiento de todos, porque no se trata de una mayoría que estaba en contra de él. Era prácticamente todos. Es mucho más difícil. Y Noé tuvo que luchar contra todas estas cosas. Realmente fue duro lo que tuvo que enfrentar Noé. Cuando la Biblia nos menciona a Noé, ya tiene unos cuantos años. 500 años tenía Noé. Él viene de una familia con cierto protagonismo hasta lo que se había escrito en la palabra de Dios. Su bisabuelo fue Enoc, un hombre traspuesto por Dios, que no conoció la muerte. Su abuelo, el hombre que más años vivió en la tierra, Matusalén. El padre de Noé, Lamec, y luego si viene Noé, cuyo significado de su nombre es descanso. Eso significa Noé. En términos de fe, es importante que podamos nosotros responder esta pregunta. ¿Podemos sostenernos en medio de la corriente? Sí. Y tiene que ser sí. En el cristiano, sí. En medio de la corriente tienes que sostenerte en fe. Porque si no, el diablo te va a liquidar. El diablo espera que nosotros bajemos la guardia y que la corriente nos arrastre y nos lleve para liquidarnos. Pero no se lo permitas. En el capítulo 6 de Génesis puedes encontrar que Noé tiene a su alrededor una sociedad sin Dios. Muy parecido a hoy. Usted va a la calle y se consigue una sociedad completamente sin Dios. Ciudades enteras hoy en día viven de espaldas a Dios. Por eso tanta problemática, mucha perversión. Dice la palabra que en aquel tiempo el pensamiento continuo en la gente era de mal. Continuamente pensaban mal. Y en ese capítulo 6, la palabra nos muestra que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Y le dolió el corazón a nuestro Señor, porque era tanta la perversión y la maldad del hombre que Dios se arrepintió de haberlo hecho. La corriente genera presión. Los jóvenes son empujados, son atacados. En la sociedad, digamos así, el grupo que más es atacado son los jóvenes.
a hacer cualquier cosa. Con las tendencias son motivados a vicios, a desórdenes sexuales, a promiscuidad, a todo tipo de maldad. Y no solamente a los jóvenes, hoy en día a los niños, adultos. Las tinieblas hoy usan cualquier cosa en esa corriente contraria que genera presión. Algunos motivados, otros presionados por la corriente dominante. La gente va a como va la corriente. Es como cuando ves un río caudaloso y ves que lleva quizás un escaparate viejo, lleva una lavadora, lleva basura, lleva hasta un carro, es capaz de arrastrarlo esa corriente. Así es en lo espiritual. Hay una corriente con la que lucha el cristiano. A mayor fuerza, a mayor resistencia, mayor fuerza. Hay un choque entre resistencia y fuerza. Eso es una ley. Y puedes observarlo en los carros, en los motores, cuando consiguen resistencia y entonces se acelera ese motor, se revoluciona. Ese motor va a haber un mayor rendimiento, porque la resistencia se ataca con fuerza. Así es el mundo espiritual. Y así fue en aquel tiempo. Noé tenía a su alrededor total resistencia a lo que Dios le había hablado. Pero Noé le imprimió ganas, le imprimió fuerzas. Noé nos demuestra que con Dios sí se puede. Noé, con su fe persistente en medio de una corriente contraria, salió airoso. La corriente contraria va a probar tu fe. Todo lo que el sistema está colocando ahora va a probar tu fe. Pero en medio de esa corriente, escríbalo y anota lo que es así. En medio de esa corriente, Dios pondrá fuerzas. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40, versículos 29 y 30, dice que el Señor va a multiplicar tus fuerzas, que Él te dará a ti nuevas fuerzas, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice la palabra que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque nuestro Señor sabe que cuando hay luchas contra la corriente, si viene un cansancio físico, quizás a veces viene un agotamiento, pero la palabra dice que el Señor te dará nuevas fuerzas, que va a multiplicar 0 de fuerzas y pondrá muchas. Porque a nuestro Señor no es que le importan mucho las matemáticas, o en las matemáticas de Dios, lo que se multiplica en Dios, así sea 0, va a crecer. Y esa es una promesa que está en Isaías 40, y de ahí yo me agarro. Por eso cuando yo escucho a algunas personas que hablan tanto del humanismo y te lo quieren poner a ti como la solución a tu vida, me refiero a algunos líderes cristianos, yo difiero de todo eso. Porque para mí el vivir es Cristo y lo que está escrito en su palabra. Esas son las promesas a las que yo me aferro, de lo que yo me agarro diariamente, en lo que yo vivo, y es de lo que yo predico, las fuerzas que vienen de nuestro Señor. Ahora, ¿qué logró Noé? ¿Qué logró Noé con esa fe persistente? Dios le revela a Noé lo que va a suceder.
Y es impresionante lo que Dios decidió. Versículo 11, 12 y 13 del capítulo 6, el Señor dice que va a raer todo ser viviente de la tierra. Y le da unas instrucciones a Noé, pero Noé está impresionado. No es cualquier cosa lo que Dios decidió, lo que sucedería. Dios le revela completamente, le entrega la revelación, pero también le entrega un trabajo por hacer. Me pongo a pensar si Noé estaba cansado, si Noé estaba agotado, como muchas veces pasa con nosotros. Tiene 500 años. Y sí es verdad que su abuelo vivió 900 y dele. Pero 500 años son 500 años. ¿Cuántas personas jóvenes hoy están cansados? Dios le entrega una gran responsabilidad a Noé. Dios pudo haber hecho él el arca y haberle dicho: Noé, ahí está el arca hecha, lo que tienes es que llenarla de animales, meter a tu familia, predicar un tiempo o hablarle a la gente de lo que voy a hacer, a ver quién se arrepiente. Pero el arca está ahí hecha. Pero no fue así. Dios buscó a descanso a Noé, que significa descanso, y le dijo: esta es la revelación y esto es lo que tienes que hacer. Tenía que construir un barco que le llevaría cerca de 100 años construirlo. No era cualquier trabajo. Imaginemos un poco, cuando Dios te llama, no es cualquier llamado, no es cualquier trabajo lo que tienes que hacer. El primer mes, el segundo mes, imagínate a Noé. El sexto mes, todo lo que tiene que hacer solo. Porque pudo que al principio él pudo pensar, quizás a algunos convenceré y me ayudarán. Pero al pasar los meses, al pasar los años, solo. Y las herramientas, y los materiales, y las excusas, y los argumentos, y las cosas que nosotros decimos. Luego 10 años, 20 años, 125 metros de largo tenía el arca, 3 pisos, calafatearla por dentro, por fuera. Y todas las excusas que el ser humano pone. Pero Noé estaba determinado, tenía una fe persistente, poderosamente fortalecido en fe estaba Noé. Nunca había llovido, porque lo que conocía la humanidad como para que creciesen las plantas era un rocío de abajo hacia arriba. Nunca antes había llovido, tampoco está cerca del mar. Tuvo que soportar todo tipo de burlas, todas las molestias. La gente lo veía por loco. Era una locura total lo que pasaba con Noé. Y él le hablaba a las personas y todos se burlaban. Todos venían a hacerle bullying. Molestias por todas partes. Pero Noé, con esa fe, venció todo tipo de burla, toda molestia. Se sobrepuso a toda situación. Aquellos que lo daban por loco. Pero
quiero que aquí usted le ponga más atención en lo que le voy a decir. Aquí, a esta parte de la enseñanza quería llegar. Hoy, mucha gente ve el Evangelio como una locura. Hoy, aquel que lleva el Evangelio es de alguna forma motivo de muchas burlas. Hay quien dice incluso de la iglesia que para qué tanto congregarnos, que estamos en una pandemia y que hay muchos ministerios cristianos que no han abierto las puertas porque este pastor insiste en congregarnos. ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto leer la Biblia? Este pastor sí es cansón. ¿Para qué tanto discipulado? Hay quien piensa así. Hay quien sin darse cuenta tiene un comportamiento como aquella gente en el capítulo 6 de Génesis, como en los tiempos de Noé. Muchas personas hoy se están comportando de esa forma. Y el entorno de muchos que me oyen hoy es como el de aquel tiempo, donde la gente se burla de nosotros cuando vamos a predicar. Y le dicen entonces a nuestros muchachos, no, disfruta la vida, eres muy joven para meterte a eso. Y se burlan y no hacen caso y creen que lo de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, es locura. Quería que tú pudieses ver lo que fue aquella gente antes del diluvio, lo que es la gente hoy, antes que Cristo venga. Prácticamente es igual. ¿Y tu fe cómo está? ¿Tienes una fe persistente a prueba de burlas, a prueba de molestias, a prueba de excusas, de argumentos, de cualquier cosa que quiera venir, de dudas, de cansancio? ¿Qué logró Noé con esa fe persistente? Dos cosas. Vencer la corriente contraria de la gente. Y segundo, cumplir la tarea que Dios le mandó hacer. Noé se determinó. Noé no se quedó en la mitad. No fue mediocre. En algún momento de mi vida dejé algo por la mitad. O algo apenas comenzado. No sé si a ti te ha pasado. Pero Noé nos enseña que él fue hasta el final. Las excusas quedan a un lado. Porque él trabajó de arquitecto, de ingeniero, de carpintero, de cazador, de domador, de lo que fuese necesario. Él no le dijo al Señor, no puedo hacer esto porque no conozco de carpintería. No puedo hacer esto porque hoy amanecí cansado. Quizás estaría algún día cansado, pero nunca le dijo al Señor, hasta aquí, que lo terminen otros. Yo lo comencé y adelanté bastante, que otros lo terminen. No, él fue hasta el final con lo que Dios le mandó a hacer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pedro se refiere a Noé y describe de alguna forma la situación que hay en Noé, pero lo que más me llama la atención es que el apóstol Pedro lo llama pregonero de justicia. Un pregonero es alguien que predica. Noé fue predicador de justicia. Quiere decir que Noé, antes de construir el arca o construyendo el arca, Noé fue predicador.
Mira, no fue poco tiempo el que Noé sirvió al Señor. No consigues en la Biblia nadie en que haya servido al Señor por 100 años. No lo encuentras. Hoy hay personas que sirviendo al Señor unos meses tiran la toalla, no siguen. Hay personas que no aguantan ni siquiera unas semanas. Conocen al Señor y a las semanas no aguantan la corriente del mundo y para allá se vuelven. Otros no aguantan cuando se les coloca una responsabilidad en sus manos. ¿Cuánta gente que servía al Señor en este tiempo, en este último año, se apartó y no aguantó la presión? La presión quizás de un trabajo, o la presión quizás de una escasez, o la presión por la salud, o sencillamente quiso ir a lo que el mundo le ofrecía. No aguantaron. No es una enseñanza de alguien que persiste porque ama a Dios. Es la enseñanza de alguien que está sustentado en esa fe persistente, que espera en Dios y que persiste en nuestro Señor. Nosotros tenemos que aprender a vencer el rechazo. Porque una de las cosas que saca a la gente del ministerio de Cristo es el rechazo que hay alrededor. Noé tenía rechazo, todos contra él. Debemos aprender a vencer ese rechazo. Como siervos de Jesucristo, como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor en este tiempo tan trascendental. Te pregunto, ¿sabes cuántas personas convenció Noé con su prédica? Sencilla la respuesta. A nadie. Porque la Biblia no nos muestra a alguien que Noé haya convencido. En lo personal, en este último tiempo he bregado mucho. Y por tiempos pareciese que suelto la palabra, que envío la palabra, pero que nadie hace caso. Y me he metido con Dios y he buscado del Señor y le he preguntado muchas veces. Y el Señor lo que me muestra es el tema de hoy. No importa que nadie te haga caso, Dios te está observando. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Sigue predicando así nadie te haga caso. Es un tiempo en el que el Señor quiere que tú prediques, que no dejes de hablar de Él. Así no te hagan caso. Algo está pasando en el mundo espiritual. No dejes de hacerlo. Todo está en las manos del Señor. Predica así no te hagan caso. El Señor tiene el control de todas las cosas. Noé venció todas las dificultades. Venció todas las críticas. Dificultades y críticas tenemos nosotros afuera, alrededor. Pero eso le llevó a vencer las dudas, porque la duda es lo contrario a la fe. Y entonces cuando viene la duda y se instala en nosotros, produce mucho daño. Pero Noé comienza afuera, dificultades y críticas. Entonces aquí hay un escudo para que las dudas
no se instalen. Están ahí, porque las dudas forman parte del miedo para la persona, pero no permitas que estén adentro. No. Lucharemos todo el tiempo contra eso, pero lo que impera en mí es una fe poderosa, una fe persistente. Imaginemos cuando entran todos los animales al arca. Entra la familia de Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, y entra él. Y la puerta del arca se cierra. ¿Quién la cerró? La cerró nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si la cerramos nosotros, va a empezar a tocar más tarde el primo. Más tarde, cuando el agua esté subiendo, mañana en la mañana, que ya lleva 12 horas continuas, 24 horas continuas, y no había llovido, y empieza a subir el nivel del agua, va a tocar muchísima gente. Nuestros amigos, tal vez el señor del abasto, que también es buena gente, pero nunca aceptó la palabra. Y Dios dijo, no, la cierro yo. Porque el tiempo se acaba. La gente no quiere entender. ¿Y sabe por qué no quiere entender? Porque sin fe no pueden entender. ¿Sabe por qué no entienden? Porque sin Cristo no conocen la fe. Y entonces no pueden entender. Es lo que dice el versículo 3. ¿Se imaginan lo que vivió Noé dentro del arca? Lo que olió, lo que vio, lo que comió, lo que tuvo que soportar, los animales ahí adentro. ¿Cómo sería eso? Una sola ventana pudo haber hecho Noé en el arca porque era la orden de nuestro Señor. Y bien alto, bien arriba, porque si hubiese sido abajo, también por ahí se mete el primo, o se mete algún amigo o un cuñado. Se mete un compadre de cuando no éramos cristianos. Pero Dios dijo, de aquí para adelante no hay más chance. Y así será los tiempos que se están acercando. Así son. En el capítulo 8, después de un año, Noé salió del arca. Imagínense cómo salió. No era fácil el tiempo que estuvo allá adentro. Antes, durante y después del diluvio, esa fe persistente salvó a Noé y a toda su casa. Él creyó y toda su casa fue salva. Se parece mucho a un versículo que está en el Nuevo Testamento. Pero estamos hablando de muchísimos años atrás. Hablamos de Génesis, capítulo 8 ahora. Pero eso que ocurrió con Noé, Génesis 6, 7 y 8, se parece a lo que está en Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es como que dijéramos en Génesis, cree en Dios, que Dios sea tu Señor y serás salvo tú, Noé, y toda tu casa. Quiero que puedas verlo. Entendamos hoy que la fe es Jesucristo y que sin Jesucristo nosotros no podemos vivir. Sin creer en Él con una fe verdadera. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para tener esa fe persistente? ¿Cómo la tenemos? Te hablo de 3 cosas. Primero, permaneciendo cerca de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. En segundo lugar,
quiero que notes qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca. Cuando Noé sale del arca, construyó, edificó un altar. Hoy nosotros debemos construir, edificar un altar, no físico, un altar desde nuestro corazón al corazón de Dios. Un altar continuo en el que yo camino, me muevo por fe y con un temor reverente. ¿Sabe lo que es temor reverente? Querer agradar a Dios. En ese altar yo agrado a Dios todos los días, en todo momento, y siempre con una actitud y una disposición de adorador. Eso hizo Noé y eso es un ejemplo para nosotros y nosotros debemos hacerlo hoy. En tercer lugar, si te consiguieras a Noé en el cielo, le preguntaras, Noé, ¿valió el esfuerzo de nadar contra la corriente? ¿Qué crees que te contestara? Sí, valió el esfuerzo. Hoy, ¿vale el esfuerzo del Evangelio de Jesucristo? El seguir a Jesús, el buscar sus promesas, claro que vale el esfuerzo. Cuando nosotros ponemos lo que hizo Noé y cuando nosotros colocamos el hoy como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, claro que vale el esfuerzo. ¿Y quieres ver cómo hoy nosotros luchamos contra la corriente? Puedes ver todo lo que el mundo hace y te darás cuenta que es contrario a lo que está en la palabra. Hoy nosotros luchamos contra la corriente. Toma Mateo 5 y te darás cuenta que lo que el mundo hace es contrario a lo que está escrito, a lo que mandó Jesús. Y busca cualquiera de los capítulos en la palabra que nos habla de lo que Jesús nos instruye a hacer, de lo que nos dicen los apóstoles, de lo que es toda la doctrina cristiana. Y te darás cuenta que lo del mundo es todo lo contrario. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay ministerios cristianos que están mandando a la iglesia a hacer lo que el mundo hace. O han traído lo del mundo para dentro de la iglesia. Tengamos siempre el entendimiento que viene por la fe, que lo de nuestro Señor no tiene nada que ver con la corriente contraria que domina al mundo. Y quiero hablar de varios versículos, ya estoy terminando. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Aquí hay dos instrucciones. ¿Cuál? Negarme y tomar una cruz. Negarme porque hay cosas que parecen buenas, que pudieran quizás gustarme, pero que no puedo tomarlas, ni comerlas, ni tenerlas. Y eso es una lucha, pero eso es una lucha diaria que nosotros tenemos que reconocer para poder vencer. Yo me niego a esas cosas. Dios me da la fuerza. Y tomar la cruz tampoco es tan fácil. Ya Jesús la tomó por nosotros, pero a nosotros nos pesa mucho a veces. Pero tenemos que tomarla. Y tenemos que hacer cosas en el ministerio cristiano que hay veces no nos gustan mucho o que nos parecen que pesan. Pero con Cristo van a pesar menos. Yo me resisto a aquello y hago lo que el Señor me instruye. Entonces le sigo. Pero para eso tengamos el entendimiento de lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos
12:2. Dice la palabra, no te amoldes a este mundo, a este siglo, no te conformes a esto, no apruebes lo que este siglo te dice, sino debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Estas son porciones bíblicas que tú tienes que vivir. No solamente conocerlas, sino vivirlas. Y entonces el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2:13, estando preso con una actitud de vencedor, él escribe que del Señor viene el querer como el hacer. En el Señor se produce para nosotros por su buena voluntad. Él va a poner en ti lo que Él quiere que tú hagas. El querer como el hacer. Y entonces la buena voluntad de Dios en nosotros. Pero oye lo que dice Apocalipsis 2:10. Dice, mantente fiel hasta la muerte, y entonces el Señor nos dará la corona de la vida. Esto es fidelidad, no hasta mitad de camino, sino hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. Y entonces del Señor recibiremos el galardón, la corona de la vida. Apocalipsis 3:11 dice, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con lo que me está hablando de Noé? Muchísimo. Dice ese versículo, Jesús viene pronto. Retén lo que tienes en tus manos, la salvación. No vaya a venir ninguno y te arrebate tu corona, lo que es tuyo, tu galardón. Las tinieblas quieren arrebatarte tu galardón. No para las tinieblas, sino para que tú no seas salvo. Pero hoy las personas cambian ese galardón por cualquier cosa. Cambian la salvación, cambian lo que ya tienen en sus manos por cualquier cosa. Y lo puedes ver en gente que tenía una responsabilidad alta en ministerios cristianos, que hoy dejaron todo. No por el Señor, todo lo contrario, por la corriente contraria a nuestro Señor los atrapó y se los llevó esa corriente. Parecieran que no se dan cuenta que Jesucristo viene pronto, como lo dice ese versículo. ¿Y quieres ver una señal de que Cristo viene pronto? Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se enfriará. ¿Sabes qué había en los tiempos de Noé? Maldad. ¿Sabes qué hay hoy? ¿Sabes que es así? Porque tú lo puedes ver, maldad. ¿Qué hay en la calle? Indolencia, maldad por todas partes, perversión, desórdenes sexuales, corrupción. ¿Cuánta maldad hay? Y entonces el amor en algunos que habían creído se enfrió. Por eso hay gente que se fue. Pero el mismo capítulo 24 de Mateo, en el versículo 37 y 38, es contundente hoy. Jesús les está diciendo a los discípulos que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el 38 dice cómo era. En los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Y algunos se preguntarán, ¿qué tiene el comer y el beber? Y dice luego, se casaban y se daban en casamiento. Y alguno preguntará, ¿y qué tiene de malo el casarse y el darse en casamiento? ¿Sabes qué es lo malo que hay ahí? ¿A qué se refiere Jesús? Cuando la gente se casa, tal vez no todos, pero la mayoría en los matrimonios bota la casa por la ventana.
Y entra el licor, y entra la fiesta, y entra todo tipo de celebración, y la gente se olvida de Dios. Y cuando no es en el matrimonio, es en la despedida de soltero. En las fiestas, la gente se olvida de Dios. ¿Cuántos cristianos se emborrachan en una fiesta? ¿Cuántos cristianos anda haciendo porquerías en una fiesta? Y el que no es cristiano, con más razón aún, porque el que no disfruta en una fiesta, entonces es un bobo. La palabra de Dios se está refiriendo que como en aquellos tiempos que no oían la palabra, porque estaban celebrando, porque estaban en sus fiestas, porque bebían y comían desaforadamente, nunca oyeron la palabra que les predicó Noé de arrepentimiento. Venía un diluvio, nadie lo creyó. ¿Qué pasa hoy? Cristo viene y nadie lo cree. Nadie quiere oír esa palabra. Y algunos lo tildan a uno de ridículo. Se burlan de anticuado, de religioso. Pero a eso se refiere la palabra. Pero el versículo 13 de Mateo 24 dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Sabe lo que significa la palabra perseverar? Esperar y persistir. Yo espero en mi Señor, con paciencia espero en mi Señor, y yo persisto en la fe que es Cristo. Yo soy persistente en mi Señor. Espero y persisto. Eso es perseverancia. La palabra de Dios no se equivoca y nos habla directamente, nos instruye, nos da la línea a seguir. No sé por qué hay tanta gente que titubea. Y quiero terminar con este versículo. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 24, dice que vengamos al Señor el que está cansado, trabajado, turbado, el que está afligido, el que quizás está agotado de tanta lucha que tiene que enfrentar porque hay una corriente contraria que tenemos que enfrentar. Y eso produce cansancio, a veces o mayormente en lo físico, pero también en lo espiritual. El Señor nos conoce, nos ama, conoce nuestras debilidades y quiere darle fuerzas al que no tiene ninguna. Quiere renovar tus fuerzas. Quiere que puedas tener las suficientes fuerzas para llegar hasta el final. Para que te determines hasta el final. Te pregunto, si Cristo viniese en esta madrugada, ¿te quedas o te vas con Él? Te pregunto, si partieras de este mundo en las próximas horas, Dios te dé larga vida, pero si ya llegara tu final, ¿te vas a lo eterno con Cristo? Reflexiona en estas preguntas. Estamos hoy en los tiempos finales y hay una sociedad perversa anti Dios. En todas partes está ocurriendo esto. Mucha gente se fue hoy del cuerpo de Cristo. Si tú eres uno de esos, vuelve mientras haya tiempo. No sea que se cierre la puerta del arca. Busca al Señor mientras haya tiempo. No sea que se acabe tu tiempo. El Señor te está esperando porque el Señor te ama. Y en su misericordia nosotros tenemos oportunidad. Pero hay una parte que tú tienes que hacer. Corre a los pies de Jesucristo. Porque la fe en Dios es lo que te va a sostener hoy. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra que
que he impartido en esta noche. Gracias, poderoso Dios, porque tus misericordias nos tienen aquí, Señor. Tu gracia y tu favor, mi Dios. Y esa fe en ti, Señor, que me sostiene, mi Dios, que sostiene a la iglesia. Precioso Dios, amado Espíritu Santo, que estás aquí y que estás con cada persona que oye esta palabra. Señor, abraza a esa persona en su casa. Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en el corazón de esa persona y que se produzca arrepentimiento, quebrantamiento, que haya un reconocimiento, Señor, de las fallas, de los pecados, y que el hombre vuelva a ti, mi Señor. Que cada familia, mi Rey, pueda, Señor, hoy rendirse a tus pies. Que cada persona que oye esta palabra entienda que al creer en ti somos salvos nosotros y toda nuestra casa, porque es una promesa. En el nombre de Jesús, declaro por tu palabra el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.